Obviamente digo que no porque tengo miles de cosas que hacer, pero como dije, bueno, son de la Jufra de Arequipa, habrá que ver en qué situación están, ¿no? Si siguen siendo los mismos de siempre o al menos ya se habrán convertido en algo. ¿No? Algunos de ustedes los conozco de bastantes años, a Carlitos, a los dos Carlos, el hermano mayor también, a Lynn Segarra, la hermana mayor, que creo que está conectada también, Sí, hermano, ¿cómo ¿no? está? Buenas noches. Después de Buenas mucho noches. Ya somos años. viejos conocidos, viejos amigos. Claro, ella o la misma Lucía entraron bastante jóvenes a la Jufra, tú a los 15, 16 años creo, ¿no? Sí, hermano. Y Lucía entró a los 17 también, ¿no? Carlitos también entró bastante joven, ¿no? En fin, ahí hay varios que eran ex heraldos, en fin, ¿no? Entonces me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Y veía que dentro de su plan de formación, y ustedes ya son de la etapa de compromiso, y evidentemente ustedes saben en dónde se han metido, no, porque hasta donde yo recuerdo, ustedes ya de libre voluntad presentan una carta para poder pasar de la etapa de admitidos a la etapa de compromiso, sin mayor obligación, sino simplemente en mucha libertad. Entonces, con esa misma libertad vamos a hablar, ¿no? Y vamos a hablar de un tema que a veces, por el término, por la terminología, a veces sin querer, no logramos captar del todo, ¿no? Y es la minoridad. ¿Qué cosa entiende un franciscano? Sea de la primera orden, sea de la segunda orden, la tercera orden, la regular, la secular, ustedes pertenecen a la OFS, obviamente, son el ala joven de la OFS, ellos son ya los tíos, ¿no? ¿Qué entendemos por minoridad? Y para entender la minoridad, yo creo que es importantísimo ver, saber el descubrimiento de este Jesús pobre como clave de un seguimiento radical y absoluto del Evangelio, ¿no? Y que lo llevó a Francisco de Asís adentrándose dentro de sus propias raíces, ¿no? Dentro de su propio yo, al interno incluso de él mismo, dentro de su pobreza de ser humano. Entonces, para hablar de minoridad, tenemos que verla, la minoridad la tenemos que ver a través del descubrimiento de esta profundización personal. Si tú quieres hablar y si tú quieres entender, querido hermano, de la minoridad, tú tienes que adentrarte dentro de ti, o sea, y valga la redundancia, meterte dentro de ti en lo más profundo, en tus raíces más personales, para poder, para poder descubrir a Jesús pobre. Y a este Jesús pobre como clave de este seguimiento radical y absoluto del Evangelio. Porque eso fue lo que hizo Francisco de Asís. No estoy hablando de pecado, ¿ah? De eso yo no. Uno, que no es el tema de pecado. Y dos, aquí no prima. En el franciscanismo hablamos de pecado, obviamente. No es que no vayamos a hablar de pecado. Pero no prima el pecado. Lo que prima, lo que prevalece, va a ser este encuentro con este Jesús pobre. Entonces, esta situación, este adentrarme dentro de mí mismo, me va a llevar
a tener que enfrentarme con algo que es esencial en mí. Eso te va a llevar a ti a tener que enfrentarte con algo que es esencial en ti. Sea quien seas, varón, mujer, seas de, no sé, en qué etapa de tu formación estás, compromiso del primer año, de segundo, tercer año, yo no sé cómo ya los tienen divididos, pero te tiene que llevar a qué cosa, a descubrirte, a enfrentarte con el hecho incuestionable de ser relacional, de ser un hombre, y cuando digo hombre me refiero al género, a la generalidad, varón y mujer, ¿no? Capaz de vivir, llamado a vivir en relación. Porque nosotros estamos llamados a vivir en relación. Tú estás llamado a vivir en relación. Y tienes que relacionarte con otros. Y esto es vital para nosotros los franciscanos. Esto es vital, esto es punto clave, ¿no? Francisco de Asís era consciente de que había salido de las manos de Dios y toda su vida se apoyaba, quisiera o no, en esa gran preocupación que se expresa y se concretiza en lo que llamamos providencia. O sea, vivir en la providencia de Dios es, a ver, para ponerlo mucho más sencillo. Yo me apoyo en Dios. No sé, Carlitos Loza se apoya en Dios porque sabe que Dios le va lo que él necesita. ¿Por qué? Porque sabe de que Dios se preocupa mucho por él. Eso es apoyarse en la providencia de Dios. Y aquí luego lo hablaremos en su momento cuando hablamos de relaciones, ¿verdad? Incluso este corazón de Dios a Francisco de Asís le estaba aguardando después de haberlo acompañado por el camino de la vida para que descansara junto a él, ¿no? Y pudiera participar ya de una forma definitiva. De hecho, seguramente ustedes ya han empezado la novena a San Francisco, que se inició el día de ayer propiamente, ¿no? En estos 9 días de preparación para lo que es la fiesta más importante para ustedes y para nosotros, porque ustedes siguen siendo tan franciscanos como nosotros. Aceptarse como don, entonces, y ahí por eso que en la palabra, esa, lo que les dije anteriormente, la palabra clave es providencia. Entonces, si yo me apoyo en la providencia de Dios, el que me provee es Dios, por lo tanto, ¿yo qué cosa soy? Yo, ¿cómo me tengo que aceptar? Yo me tengo que aceptar. Si de Dios dependo y no dependo de mí, es porque básicamente yo no tengo lo que Dios tiene. Y si yo no tengo lo que Dios tiene, ¿yo qué cosa soy? ¿Yo qué cosa sería? Pobre. ¿Me dejo entender? No sé si se capta la lógica. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla. No se preocupen. Entonces, suponía aceptarse como pobre, sobre todo después, para Francisco este fue el proceso, ¿ah? Y sobre todo después de que Jesús, rico por ser Dios, se relajase
hasta empobrecerse, tomando nuestra condición humana. Por eso que para Francisco de Asís le llamaba tanto la atención. ¿Quién es Cristian? ¿El Chumita? ¿No? Le llamaba tanto la atención este Jesús pobre. Y él quería seguir a un Jesucristo pobre y crucificado, va a decir Francisco de Asís. Entonces este Jesús que de principio, que de por sí es rico por ser Dios, se rebaja hasta empobrecerse, tomando nuestra condición humana y sirviéndonos de guía para que le siguiéramos por el camino del Evangelio. Es como, no sé, una persona que está en un nivel superior a nosotros, pero sale de su nube, sale de su situación y se abaja y se hace igual que nosotros. El que no, por poner un ejemplo, no sé, aunque, porque bueno, en el texto dice que mi padre siempre trabajaba, o sea, Dios trabajó. El que no necesitaba regar, el que no necesitaba pelearse ni se rebajó, tomó la condición humana, texto de Filipenses, y se hizo obediente hasta la muerte, dice el texto, y muerte de cruz. ¿No? Pero la pobreza de Francisco no se limitó a ir escaso de cosas. O sea, yo no estoy hablando simplemente de una pobreza material, de una pobreza sociológica, ¿no? No se limitó en esta pobreza, que sí la hubo, no voy a decir que no la hubo, que sí la hubo porque fue pobre para ir escaso de cosas, para poder permanecer abierto al amor del Padre y disponible a su voluntad. No, pero no solamente esto. Jesús es el pobre humillado que asume su condición de siervo para liberarnos a nosotros de la propia servidumbre. Es este el juego, por eso que nosotros hemos optado, o sea, por eso tú, querido hermano, has optado, por eso que tú, Carlos, Cristian, David, Diego, Ángela, tú has optado, ¿no? Rosemary, Yasmín, Osvaldo, Paulo, tú has optado, has tomado esta condición y has aceptado ser franciscano, aún estando en el mundo, aún siendo joven, alegre, las chicas bailarinas, los muchachos peloteros que les gusta su pelota. Y está bien, jueguen, a mí me encanta, siempre lo saben ustedes bien, los que me conocen, que me gustaba verlos jugar pelota, ¿no? O sea, pero eso no quita su condición, ¿no? Y por eso Francisco vivirá también su pobreza desde la humildad, que esta humildad que proporciona saberse puro regalo del amor de Dios, y por tanto no encontrar motivos donde apoyar sus derechos, sino en la debilidad y el servicio. Por eso que y eso yo lo he visto en los jóvenes de la Jufra en mi época, cuando el formador, la formadora decía, hermano, esto, los hermanos lo hacían, o en los retiros, en fin, quedaban, ya, hermano, te toca hacer tal punto, y los hermanos lo hacían. No eres obediencia servil, no, sino es esta otra obediencia, ¿no? Que es distinta,
el matiz es completo. Me dirás, pero al final es lo mismo. Sí, al final terminas haciendo eso, pero la motivación de fondo es distinta. Entonces yo ya te voy dando algunas claves para poder entender la minoridad en Francisco de Asís. Y aquí la minoridad, que es una palabra a veces poco inteligible porque se usa muy poco dentro del lenguaje común, ¿no? E incluso el lenguaje, la palabra menor, ¿no? Más conocido, pero eh, a veces incluso usamos este término menor de manera más cuantitativa, ¿no? Dejando de lado esta faceta espiritual, porque ustedes son menores, ¿o no? Ustedes ya han hecho su compromiso público, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya han hecho un compromiso público. Por lo tanto, por lo tanto, cuando ustedes deciden ser menores, tienen que asumir la minoridad desde esta faceta espiritual que, al cual están invitados por el mismo y el simple hecho de ser, ¿qué cosa? De ser franciscanos. Agarren esto. Ustedes son tan franciscanos como nosotros. Ustedes no son un grupo. No, ustedes no son ningún grupo. Ustedes no son una comunidad. Ustedes no son un movimiento. Ustedes pertenecen a una orden religiosa, a la OFS, tanto cuanto yo pertenezco a una orden religiosa. Entonces estamos al mismo nivel, con las peculiaridades propias de jóvenes que viven en el mundo, que estudian, que viven en sus casas, que se casan, que tienen su esposa, su esposo, que tienen sus hijos. Pero eso no quita que ustedes sean tan franciscanos con el mismo derecho y con los mismos deberes. Eh, a veces dentro del caleidoscopio de valores que configura el carisma franciscano, la minoridad es, es determinante, ¿eh? Es determinante por cuanto le da el matiz especial a todo lo demás, ¿no? Haciéndolos franciscanos. Yo no sé, van a ser segura, bueno, dada la pandemia, evidentemente es imposible, pero ustedes están acostumbrados a hacer sus servicios, ¿verdad? Y no solamente el servicio del EPJ, también el servicio de la Confir, no sé, tenían que vender tamales, tenían que lavar carros, lo que en la fiesta familiar que tienen que vender 2000 parrilladas, para Navidad la comida, el dar preparar la comida para los pobres. Ok, eso está muy bien. Esto, que es servicio, tiene que estar matizado, envuelto de la minoridad. Celano, uno de los historiadores, uno de los biógrafos, más que historiador, uno de los biógrafos importantes de Francisco de Asís, eh, al inicio prácticamente de la orden, con su habitual juego de palabras para resaltar algo que le interesa, dijo, escribió algo de él, ¿no? Ya que justo uno de sus hermanos hablaba de las florecías, y claro, y esto me venía a la mente, ¿no? En segunda de Celano. Él va a decir pequeño de talla, humilde de alma, menor por profesión. Menor por profesión.
Pequeño detalle físico, humilde de alma, ya lo interior, menor por profesión, por opción. Si tú no deseas ser menor, no pidas renovar el compromiso. No pidas renovar el compromiso. ¿Para qué? ¿Para hacer uno más? ¿Para decir, o sea, yo soy de la Jufra? Tranquilo, tranquila, no se trata de tener grandes números, no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y no porque los que se quedan sean mejores, sino será tal vez porque los que se quedan han reconocido que sin Dios no son nada y sin sus hermanos no son nada. Que podrás pertenecer a algún grupo, no sé, en la parroquia o la de los jesuitas en la Plaza de Armas, ¿no? Ahorita ya no me viene el nombre. La compañía ECO, o la Merced, o lo que tú quieras. Y ve, tranquilo, y ve con la bendición de Dios. Y ve con la bendición de Dios. Pero no serás menor, porque eso es lo que te caracteriza. Y no estoy, y atentos, por eso decía, yo no estoy hablando aquí de pecado. Porque todos, ¿quién no ha pecado? Levante la mano el que diga que no ha pecado. Varones y mujeres, ¿ah? Entonces, es un tema muy conocido para nosotros. Y por eso no se trata de eso. Francisco de Asís se consideró menor y se puso al servicio de todos. No porque tuviera baja autoestima, sino porque percibió que la actitud de las bienaventuranzas es fundamental a la hora del seguimiento, ya que Jesús no solo la anunció como actitud clave, sino que la vivió con todas sus consecuencias. Si tú no sigues en tu etapa de compromiso para servir a tus hermanos, nos vemos todos los domingos en misa si quieres, pero nada más. ¿Para qué más? ¿Para qué más? No es necesario. O es que has venido a la fraternidad para buscar amigos. Yo no sé si eso se los han dicho claro. Yo creo que sí se los han dicho claro. Que el hermano Jaime sí les ha dicho claro. Aquí, que tengas grandes amigos, a mí, yo sé de algunos de ustedes que son grandes amigos, que son, que son como hermanos y que se quieren un montón. Eso lo sé yo. Eso sí lo sé y sé de varios de ustedes. Pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Ante todo, hermanos. Entonces, tienes que estar al servicio de tus hermanos. Y la primera fraternidad adoptó la minoridad después de un proceso, ¿no? Después de un largo proceso, la adoptó como valor que identificaba al grupo. Los otros grupos de la parroquia podrán decir de los hermanos de la Jufra, varones y mujeres, ¿realmente son menores? Los demás hermanos de la fraternidad, los que están en iniciados, en admitidos, podrán decir de sus hermanos de la etapa de compromiso que realmente son menores, porque les dan ejemplo de servicio, porque se han puesto, son capaces de servir a sus hermanos. Es fuerte. Esto no es poca cosa.
el tiempo pasa y a veces hay tantas cosas para decir en torno a eso, ¿no? Pero eh, recuerden que Francisco toma como título oficial, Francisco toma como título oficial de la orden el hecho de ser menores, ¿no? Orden de hermanos menores, ¿no? Y cuando ustedes son OFS, Orden Franciscana Seglar, que es el nombre ya de ustedes oficial, guión Jufra, lo que significa que ustedes dependen del ministro de la fraternidad OFS, sea quien sea en el momento, dependen de él obviamente y siempre reclamen su presencia, ¿no? Reclamen su presencia, díganle, hermano, hermana, visítanos, porque nosotros también somos sus hermanos, somos los más jóvenes, pero somos tus hermanos, tú eres nuestro ministro, tú eres nuestra ministra, ¿no? Yo me acuerdo con cuántos ministros, cuántas ministras, ¿no? La hermana Patti, que siempre se da un tiempito para visitarlos aquí en Chorrillos con la Jufra San Pedro, también la ministra, la hermana Ida, ella siempre viene cuando puede, y es una señora de edad, y es una señora de bastante edad, y los chicos le reclaman, hermano, y yo le decía, hermana, estos son tu pueblo, o sea, ustedes se van a morir, ¿y quién va a continuar el ideal franciscano? Son esos jóvenes, si usted no los enamora, se van a ir. Francisco por eso toma como título oficial de la orden, ¿no? El ser menor. Y eso es una expresión de la actitud evangélica que cada hermano de la Jufra debe adoptar en el seguimiento de Jesús. Yo creo que la primera pregunta, ¿dónde están los formadores? Lucía y no sé quién más, quién otro es el formador, no tengo el gusto de conocerlo. Yo, hermano. ¿Quién es? El otro formador. Hermano, yo soy el formador de compromiso. El formador. Ay. Esa barba de San Francisco. Sí. Pero la barba nada más. Pero toda la pinta tiene del Opus Dei, seguro, de jesuita. Yo estudié con los jesuitas, y me encantan. Yo siempre tengo, y del Opus también tengo grandes amigos, en fin, bueno. Anoten los formadores. La primera pregunta que deben de hacerle a sus hermanos de compromiso. En este año, ¿has tenido una actitud de minoridad en todos los servicios que has realizado? De minoridad. Y obviamente, ¿por qué? Porque los formadores han tenido que, primero, ¿qué cosa? Autoevaluarse. Porque los formadores, los dos hermanos mayores y nuestra hermana me conoce, lo directo, yo voy directo a la yugular, yo no voy a endulzarles la píldora para nada, y Carlitos me conoce, yo sí no soy de endulzar la píldora a ninguno. Empezando por los hermanos mayores, ¿han servido a sus hermanos? De eso se trata, ¿no? ¿Y de dónde le ha venido a Francisco? ¿De dónde le vino a Francisco la inspiración de poner la minoridad como elemento esencial de su fraternidad? Ustedes han tocado un punto que es vital en la vida de todo franciscano. Los dos formadores, que no sé, Lucía, tu hermano, ¿cómo te llamas? Debe ser bien tacaño, pareces hecha de la Alianza, creo. David, del Melgar, hermano. De peor todavía. David, ok. Yo no sé, que ha sido una inspiración de Dios, evidentemente, porque hablar de minoridad es hablar del punto clave en el franciscanismo.
¿Y por qué digo el punto clave? Porque todos, jesuitas, dominicos, agustinos, todos tienen que hacer voto de pobreza, todos tienen que hacer voto de castidad, todos tienen que hacer voto de obediencia. Todos, absolutamente todos. Absolutamente todos. Los jesuitas incluso, no todos, hacen un cuarto voto de obediencia al Papa, pero no todos lo hacen, porque tienen ciertas normas, en fin. ¿Qué es lo característico? ¿Cuál es ese toque distinto de Francisco de Asís para nosotros, para ustedes y para mí? La minoridad, que no es un voto, sino la pobreza, la castidad, la obediencia. Yo la debo de leer, cada uno de ustedes, queridos hermanos, la debe de leer a través del prisma de la minoridad. Entonces, ¿por qué Francisco elige seguramente? Y este es por el simple hecho que esto nace de la contemplación de la encarnación del Hijo de Dios, del contemplar al Hijo de Dios que nace. Recuerden que el nacimiento, ¿quién lo hacía? El primer nacimiento, ¿quién lo hizo? Uy, examen de franciscanismo, mamá propio. Estos, esperen que vaya Arequipa, yo les voy a dar de alma. Recen para que no vaya, que todo lo que les han dicho es mentira, soy peor, soy más duro todavía. Nace, obviamente dentro del franciscanismo, el primer nacimiento, porque era este querer Francisco contemplar con sus ojos la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Y la vida de Francisco entonces estuvo marcada por el encuentro con el Dios pobre, presente en medio de nosotros en Jesús de Nazaret, una presencia humilde, escondida, que el poverelo que Francisco de Asís adora y contempla en la encarnación, en la cruz y en la Eucaristía. ¿Se acuerdan que al inicio les hablaba de una vida en relación? Ok, la primera relación, por lo tanto, ¿con quién es? Con Dios. En Jesús. ¿Y qué tipo de Jesús? ¿Qué tipo de Jesús? Este Jesús humilde, escondido, que es adorado y contemplado en la encarnación, en la cruz, en la Eucaristía. ¿No? Yo creo que la fraternidad franciscana se presenta en estos tres aspectos. Entonces, la minoridad es el lugar de encuentro con Dios. Esto es clave y esto también lo va a decir el Papa Francisco. La minoridad va a ser este encuentro, es el punto de encuentro con Dios. Para Francisco el hombre no tiene nada de suyo, sino es nuestros propios pecados. ¿Qué cosa tienes? ¿Qué cosa es lo único que tú tienes? Tu inteligencia no, porque la inteligencia ¿quién te nos ha dado? Dios. Los alimentos no, porque ¿quién nos los ha dado? Dios. Tu enamorado o tu enamorada no, los que tengan, obviamente, ¿no? Porque eso tú lo has pedido en gracia, en oración, le pediste al Señor que te dé un muchacho bueno, una chica buena. ¿Qué es lo único que es tuyo? ¿Qué es lo único que es mío? Mis pecados. Es lo único mío que yo tengo, ¿no? Y claro, tanto valgo ante Dios. Eso y nada más. Yo valgo lo que valgo delante de Dios, eso y nada más. Por lo tanto, esta relación con Dios, este encuentro con Dios, este vivir en relación con Dios, es como la de un niño, ¿no? Humilde y confiado. Pero también como la del publicano en el Evangelio, consciente de su pecado,
¿Eres consciente de tu pecado? Amén. Lo terrible sería que yo no sea consciente. Ay, no, que no, yo no tengo pecados, que no, soy un inconsciente de mis propios pecados, ¿no? Y atento, pero atento al orgullo farisaico, ¿no? Eso es peor que todas las mundanidades que dices y que todas las palabrotas que dices, porque por más que tengas esa cara de buenito, esa cara de buenita, ya te conozco ya, con solo verte te paso el escáner, así, digo, mamá mía, maestre, tendrá un lenguaje. ¿Dónde está Osvaldo? No sé si está Osvaldo, la primera vez que lo escuché, Dios mío, me puse a rezar el rosario por la conversión de nuestro hermano Osvaldo, por la conversión de nuestro hermano Carlos, ¿no? Por la conversión de nuestro hermano Piero, ese trío, y si le agregan al Chuma allí, y el Chumita que le está aprendiendo, terrible, ¿no? Y el Puma también, el hermano del Puma se salva. El otro lugar de encuentro, ¿no? El otro lugar de encuentro va a ser, queridos hermanos, el encuentro con los hermanos, con todos los varones y mujeres. Entonces, la minoridad es vivir en relación con todos los hombres, con los cuales uno se va encontrando en este caminar por el mundo, ¿no? Te vas encontrando, yo me voy encontrando, y tiene que, y yo no sé, estás en la universidad, con los porteros de la universidad, cuando entras a la Cato, y amablemente los saludas y le dices buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tú sabes cuánto bien les haces, o sea, en la UNSA, o no, o al de la combi, que vas, tomas tu combi y lo saludas. Gracias, con solo decirle gracias. Yo aquí a veces, porque enseñaba en la universidad, enseño en la universidad, en fin, y yo, bueno, cuando tenía que ir, tomaba el bus, la T, tenía que tomar dos, ¿no? Y al señor le decía, oh, gracias, déme en la esquina, por favor, gracias, y me miraba como bicho raro, ¿no? ¿Y este qué le pasa? Que dice gracias. Porque es esto, queridos hermanos, ¿no? Y el último encuentro, y hemos dicho dos, ¿no? El primero, el encuentro con Dios, el lugar de encuentro con Dios, la minoridad como lugar de encuentro con los hermanos y con todos los varones y mujeres con los cuales te vas encontrando en la vida, con tu enamorado, con todas tus amigas a quienes tienes que tratar con respeto, Carlos Alberto Quispe Álvarez, con mucho respeto. Por eso que se insiste tanto, no por cucufatería de que tienen que estar los enamorados separados, no, no es eso, no es cucufatería barata, sino es descubrir que yo tengo que esta relación es preciosa, porque desde la minoridad yo me voy a encontrar con todos, incluso mis hermanos y mis amigos de la fraternidad. Y este encuentro se va a dar la minoridad. Y el último lugar, la minoridad como lugar de encuentro con la creación, ¿no? Para Francisco de Asís, la creación es este maravilloso libro en el cual, o a través del cual Dios nos habla y nos transmite su propia belleza, ¿no? O sea, realmente yo no sé si, y eso los formadores
vayan y envíenlos a hacer sí, cuando hacen sus paseos, pero también un momento de oración en la naturaleza, cuando se vayan, no sé, por Sachaca, por el ojo, no sé de qué ojo, pero hay un poco que me acuerdo ya, eh, un par de horas, y luego jueguen en la tarde, yo no me hace, no me causa dificultad, pero contemplar la creación, ¿no? Las maravillas, y cuánta belleza, cuánta perfección en la creación. Y esta hermana y madre tierra se revela porque se siente maltratada. Es curioso, ¿no? Todos estamos sufriendo la pandemia y, y aquí, como en Arequipa, aquí se ha sufrido fuerte, y en la zona donde yo vivo, que es una zona popular, se sufrió mucho. Y vivimos, nuestra casa está a 200 metros de la playa prácticamente, 300 metros del malecón, y de ahí están las playas, ¿no? Una de las zonas de playas de Lima. Eh, pero era impresionante ver, porque, bueno, yo no lo vi, simplemente se veía por televisión, en fin, ¿no? Cómo ¿cómo se llaman estos animalitos? Delfines seco. Cómo los delfines se ponían, como no tenían miedo, se ponían a pasear, a saltar, a revolotear en el mar. Se llenó toda la costa, se llenaron de aves que nunca antes habían, después de muchísimos años, no se veían en la ciudad. Eh, yo digo, el cielo en Lima, como nunca este invierno que ha sido fortísimo, como nunca han habido días de sol. Todo aquel que ha vivido en Lima sabe que en Lima en invierno nunca se ve el sol, ¿no? Pero ha estado tan limpio el cielo que han habido días de sol. Entonces, imagínense, o sea, esta tierra que se revela porque se siente maltratada y frente al deterioro global del ambiente, y ustedes tienen que hacer algo. Jóvenes, a ustedes les toca. Parecen con pequeñas cositas, nada más, con pequeñas cosas, ¿no? Tratando de usar cosas reciclables, ya no usar tantas bolsas de plástico, ¿no? Si te toca ir a comprar el pan con bolsas de tela, algo tan simple como eso, y vas contribuyendo con, con nuestra con nuestra madre tierra, y eso es también ser menor. Yo creo, queridos hermanos, que la actitud de minoridad que nos ofrece Francisco de Asís es fruto de una muy aguda percepción de lo fundamental del Evangelio, ¿no? Y claro, y dentro de esta percepción no es extraño la voluntad de este seguimiento radical de Jesús, quien nos manifiesta de alguna manera, y tómenselo así, la debilidad de Dios, ¿no? Dios que se siente débil frente al hombre, ¿no? Y su terquedad, esa terquedad de Dios, ¿no? Y esto entre comillas, obviamente, ¿no? Para entregarse al servicio del ser humano para su propia salvación, ¿no? Y es un Dios terco que sabe que yo lo traiciono, pero él terco sigue fiel allí, sigue cantándome porque hoy día los que saben que me encanta la música, ¿no? Mi contrato hoy día no incluía canción, así que no voy a cantar. Lo siento, Carlitos, porque no, cuando me pidieron que diera tema no me dijeron que tenía que cantar, entonces yo no canto. No, así nomás yo no canto, tienen que pagar más, el triple, y en dólares.
pero es este Dios que nos grita. Yo no sé si han escuchado, bueno, la canción en español la canta Il Divo, ¿no? Regresa a mí. ¿No? Tony Braxton la canta en inglés, On Break My Heart. Pero es eso, ¿no? O sea, es este Dios que te dice, regresa a mí, quiéreme otra vez, ¿no? El vértigo que nos produce asomarnos a este radical evangélico, ¿no? A esta minoridad, hace muchas veces que lo diluyamos, desposeyéndolo de todo valor real y reduciéndolo a veces en mera palabrería, ¿no? A veces simplemente decimos, paz y bien, hermanos, paz y bien, pero que yo no soy contrario, hay que saludarlos y decirnos paz y bien, pero como si fuese ya un cliché, ¿no? Ya algo preconcebido y que simplemente está allí y no pensamos lo que realmente eso significa, ¿no? La sociedad actual, ambiciosa y competitiva hasta la saciedad. Estoy haciendo otra maestría en gobierno de organizaciones, ¿no? Que personas que trabajan en grandes empresas aquí, y obviamente con el Opus, y ya hay cursos de antropología, de ética, de teoría del conocimiento, evidentemente católico. Y es eso, ¿no? O sea, demostrarle a los grandes empresarios que no puede reducirse el éxito en una empresa solamente en el saber cuánto dinero más tienes. No, eso es imposible, ¿no? Pero a veces reducimos a eso, ¿no? A veces reducimos simplemente nuestro ser menor a vivirlo en la parroquia. Pero tú vives en el mundo, tú estás en el mundo. Muchos de ustedes ya trabajan, ya están terminando la universidad. ¿Y qué hay? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Vas a seguir coimeando como lo hace el mundo? Si queremos devolverle a la fraternidad su capacidad provocadora al haber optado por el radicalismo evangélico, entonces si tú quieres devolverle a la Jufra, Madre de Misericordia, Arequipa, su capacidad provocadora de poder atraer a otros jóvenes, tienen que recuperar, aunque les cueste, y esto escuchen bien, hermanos, aunque les cueste, tienen que recuperar esta actitud de menor. Porque la mera palabrería, sino que hay que pasar a la evidencia. Ustedes, jóvenes, estamos nuestro mayor es ingeniero, nuestra hermana mayor es otra Inge, ¿no? O sea, ustedes tienen que demostrar 1 más 1 es 2 y no se discute y se demuestra. LQD lo que queda demostrar. Entonces demuéstrenlo. Demuestren ustedes a sus hermanos que esto se puede vivir, ¿no? De modo que hagan patente también su identidad de menores, de jóvenes, de jufranos menores en el mundo. Paz y bien, queridos hermanos, me dieron 45 minutos y estoy en la hora, creo, ¿no? Entonces, de verdad ha sido un gusto poder acompañarlos. He tratado de sintetizar muchas cosas, ¿no? Cuando preparaba, pero nada, o sea, los animo, los conozco bien, bueno, algunos obviamente, ¿no? Pero conozco los orígenes, cómo nace la Jufra, ya conozco desde sus orígenes. Cuando nace la Jufra, estuve allí el tiempo que nació la Jufra. Espero que algunos se animen a ser capuchinos, porque aquí ya un hermano mayor de ustedes, que fue hermano mayor allí en Arequipa,
vive ahora, es fraile ahora con nosotros y está viviendo aquí en Chorrillos, el hermano Gustavo, algunos lo han conocido. Lynn seguro sí, Lynn con certeza Lynn lo ha conocido, ¿no? No sé si el resto lo habrá conocido, pero Lynn sí lo ha conocido a Gustavo, ¿verdad? Sí lo has conocido, ¿no, Lynn? Sí, 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 hermano. sí. Es su Entonces promo, ya algunos... ¡Oye! Para Liso, liso, es este igualado. hermano. Es igualado, es un igualado. Él porque cree que vino a los Heraldos ya quiere, ya se alucina lo máximo. Ay, yo hubiese sido su asesor de la OJOF y lo ponía en su sitio. Póngale cero. Que le caiga, hermano. Que le Ya, caiga. yo ya le puse X, ya le hice X, ya le hice X. ¿No? De verdad ha sido un gusto verlos. Bueno, aunque sea, no sé, no les veo las caras, nada más en las cámaras. No me voy a asustar, no se preocupen. Si yo no me asusto al verme en el espejo, imagínense cómo me voy a asustar de verlos. No, Héctor Barriga está también aquí. ¿Qué tal, hermano? ¿No? Y dale, Carlos el Chuma, y dale U. Por siempre ¿Ah? dirán, por siempre Eso dirán. sí, dale U, ¿no? Acólito, hermano. Ya ves. Claro, somos los mejores. Forever and ¿No? ever. Forever, I mean, the one speaking English with me, there's no problem because I live in the United States, so I can speak in English. Qué gusto verlo. Bueno, Bruno no sé, no lo conozco a Bruno. ¿Quién será? Brian tampoco lo conozco. Carlos sí lo conozco. Tiene dos, quiere humillarnos porque él tiene dos cámaras. A Carlito también. ¿El otro Carlos quién es? ¿El Chuma? Carlos Vargas. ¿El Chuma? Sí, hermano, ¿no se acuerda de mí? Claro que me acuerdo de ti, sino que de repente eres tan chiquitito, no llega a la cámara. Chiquito pero picoso, como siempre. ¡Liso! ¡Liso! ¿Ah? Así me quiere, hermano. Sí, se le extraña mucho, hermano. Porque no hay que nos fastidie, por eso. Por eso. Y también está Cristian, tu hermano, ¿no? Sí, hermano, ¿cómo estás? ¿Dónde está? Bien. Paz y bien, Cristian. Este señor, ay, ay, ay. No ¿Y tu pata, Eric? Un poco chenque. Está ahorita trabajando. Oye, ¿qué te ha pasado? Estoy viejo, pero... Cristian, ¿qué te ha pasado? Oye, estás viejo. Yo te conocía delgado, esbelto, así pintón, ahora ya está flaco, generoso, cansado y sin ilusiones. ¿Ah? El colmo, ya iré. No te den contrato, no cante. Sí, no, para simplemente darles el gustito. Osvaldo, ¿quién? ¿Ese Osvaldo, el Osvaldo que yo conozco? Sí, sí, hermano, sí, sí. Ese mismo, hermano. ¿Ah? Ese, ¿Qué ha puesto? El Carlos se pasa, hermano. ¡Qué igualado! No, Es un igualado. No hay preguntas porque ya me voy. Noelia, ¿dónde está? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Noelia. ¿Qué tal, criatura? Ella es la tranquila. Ella sí es tranquilita. Sí. Claro, Noelia Delgado. Sí, tu hermano. ¿Cómo está tu hermano, Alfredo? Mi tocayo. Casado y con hijos. ¿Cuántos ya? ¿2 o 3? Tenía 2 ya. Dos. Ya, no más. 2. Sí, ya. Muy bien. Le manda saludos, ¿ah? Gracias. Paulo, ¿qué Paulo? ¿Paulo es el Paulo que conocemos? El mismo que viste y calza. Ah, ¿Cómo ¿qué? está? ¿Y qué? ¿Te han dado permiso?
claro, siempre, hermano, libre. Un alma libre. Que estás libre, no creo. No creo. No creo que estés libre tú, ¿ah? ¿Ah? Nadie le cree, nadie le cree. No le creo, no le creo. Sí, por eso, qué milagro que te han dado permiso, Paulo. Porque, hermano, virtual sí dan permiso, pues, más fácil. Ah, ya, claro. Virtual sí, pero ahí te controlan para que no vayas a ver a tus amigas, ni siquiera por video, ¿no? Rosemary, ¿quién es? Rosemary, la Rosemary que yo conozco. ¿Quién? ¿Quién eres? Sí, la bajita. Ahí está. Rosemary, ¿es la que yo conozco? Sí, hermana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Dónde estás, criatura? Es la que estudia nutrición, que era de Puno. Sí. ¡Oh, señor! Ya estará casada con hijos y es punto para pasar al OFS. No, hermano, ya estaría en los 13. Ah, Estaría claro. Sí, ya, ya son varios que conozco todavía. No, faltan los hermanos de Renzo, ¿no? Carlos, el otro Carlos. Y Piero. Y Piero. ¿Y quién es el que sale a cada rato y se mete allí? ¿Quién es? Uno que está de naranja. El Dieguito. Arquínigo. ¿Cómo estoy en naranja? Arquínigo. ¿Qué? ¿Ese gordo cachetón? Hermano, no cambia. Estaba esperando mi salud. Si tú tampoco. Oye, qué cachetón que es. O sea que estabas peor. Sí, un poquito, hermano. No lo voy a negar. La buena vida y la poca vergüenza. Son naturales, hermano. Son naturales, es de nacimiento. Ya, pues. Que el ser sinvergüenza es de nacimiento, sí. No me hagas hablar cuando fuiste, hasta ahora me acuerdo, cuando fuiste formadora. Ay, ¿Te acuerdas de esa evaluación? ¿Ah? Yo tampoco olvido el papelito. Eso, cuéntale a los formadores lo que les hacía a los formadores yo. Ay, no, era muy fuerte, hermano. Se muere, ¿cómo se llama? David, es el otro David, ¿no? A rodillas primero le caían primero los formadores. A los que primero les caían eran los formadores, ¿qué crees tú? Así que, Lucía, te salvaste. Aunque Lucía sí me ha gozado. No, me ha gozado, sí me ha gozado. David se llama el otro formador, ¿no? Sí, hermano. Sí, hermano. Él ya se ha salvado. Sonolín, dile cómo era en esas épocas. ¿Ah? Hay que sacarle la cara de buenita y vas a ver tú. Rodillas se dice, estoy aquí, vas a ver. Ay. Y no mienta, Lin sabe. De rodillas se ponían, ¿sí o no, Lin? ¿Te acuerdas? Vaya, perdón al señor, de rodillas. Este me vas a dar, le rompí en su cara y párense al oratorio a rezar. Esto no sirve. La verdad que sí, hermano. Ya pues chicos, qué gusto verlos. Les doy la bendición de San Francisco. Que el Señor los bendiga. Dime, criatura. Es que hay una preguntita aquí que estaba preguntando Juan Sergio. Oh, Juan Sergio, ese expatriado. ¿Qué dice Juan Sergio? Que dé la cara. Que no se le ve la cara el expatriado. Ay, hermano, ¿qué le pasa? Pase bien, hermano. Agradece que te hemos acogido, ¿ah? En la jufla. Estaba yendo por el mal camino. Ay, hermano. Se estaba viendo protestante, ¿sí o no? Hermano, tengo una pregunta.
Campeón. Le cuento que estuve leyendo un poco sobre San Agustín, ¿no? Tiene una oración sobre tarde te amé, ¿no? Y una parte dice, dice exactamente eso, dice, tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo, te busqué en las criaturas, fuera de mi interior, y dice de que solamente logró hallar a Cristo, pues, ¿no? Cuando lo buscó dentro de sí, ¿no? Y eso se complementa con lo que usted dijo, ¿no? Con la minoridad que dijo que es adentrarse en las raíces más profundas de la persona para descubrir a Cristo pobre y crucificado. Pero, ¿en dónde queda el tema de la fraternidad? Que dice de que también Jesús está en el hermano, o sea, estamos buscando que primero, el primer paso para descubrir la base está dentro. Ahora, recuerda que yo dije que somos seres en relación. O sea, esta minoridad que yo voy descubriéndola internamente, luego yo tengo tres lugares en donde la minoridad se va a hacer evidente. Y la minoridad, su primer lugar es el lugar de encuentro con Dios. El segundo lugar de encuentro con los hermanos. ¿No? Y el tercer lugar es el lugar de encuentro con la creación. Ya, hermano, muchísimas gracias. Me quedé con esa duda. Sí. Tarde traer las confesiones de San Agustín. Ese libro es las confesiones de San Agustín, es precioso. Sí, es precioso. A mí me encanta San Agustín. Hay una parte que no. Es precioso. O sea, la vida de San Agustín es fuerte, es preciosa. Es muy bonita. A mí me llama mucho. Y es tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Estabas tú dentro de mí, no fuera, y por fuera te buscaba. Sí, justo esa es, hermano. Sí. Muchas gracias, hermano, por la respuesta. Hermano Alfredín, bien, chicos, de su gentileza. No se vaya. Su gentileza y de su tiempo. Una preguntita, de repente también nos ha quedado la duda. Bueno, siempre ha sido un poco confuso. La diferencia entre la minoridad y la humildad, o una está abarcada a la otra. Es algo común que siempre se ha preguntado. Esa para que lo pueda responder. Y mi pregunta que yo quería hacerle era un poquito, hermano, ¿cómo se puede medir el tema de la pobreza o el de distribuir bien más que todo tu dinero, ¿no? Porque se dice, ¿no?, que con lo que tengas es necesario para vivir, ¿no? Pero la exigencia, ¿no? A veces te pide, por un momento le escuché que la exigencia, el contexto te pide estudiar, doctorados, y a veces también te llenas de papeles y te llenas de orgullo también, ¿no? De egocentrismo y pierdes humildad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es correcto o manejable ese tema, ¿no? Pero, y de hecho que también se necesita católicos que sean estudiados, ¿no? Se necesita buenos políticos también que sean de raíz católica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más o menos el punto de equilibrio entre ese tema? Gracias, cuídese. Ya, lo primero. Humildad es una virtud, ¿ok? La humildad es una virtud. La minoridad ya abarca todo, ¿no? Abarca, si tú quieres, es una opción de vida, el ser menor. En cambio, la humildad viene de reconocerme que yo soy tierra. En todo caso, un poco para dejarme entender, es cuando hablábamos y también preguntaba el otro hermano Sergio, el mirarse dentro, claramente que no es malo. O sea, voy descubriéndome realmente quién soy yo. Y yo soy, si yo digo que soy tierra, ¿por qué? Porque yo he sido formado ¿de qué? Del barro. Y yo he sido creado. Yo no me he creado a mí mismo. Lo que significa que alguien me tuvo que haber creado. Entonces voy descubriendo y aceptando mi pequeñez. En tanto que la minoridad parte de esto para empezar a relacionarse con Dios, con los hombres y con la creación. ¿Estamos claros hasta allí, Paulo? Paulo.
Sí, hermano. Correcto. Captaste la idea, ¿no? Ya, ahora, Sí. el punto de los estudios. Y uno de sus hermanos, creo que no sé, alguien lo tocó, ¿no? Lo tocaron, San Antonio de Padua. Uno de tus hermanos lo mencionó al inicio. ¿Estudiar en sí mismo es bueno o es malo? En sí mismo, ¿ah? Como valor. No es malo. Porque te ayuda a conocer. Y te ayuda a conocer la creación, a abrirte, a conocerte a ti mismo. A través de la ciencia nosotros podemos ayudar a las demás personas. Si no fuera por la ciencia, más allá de las tonterías que pueda hacer el ser humano, que están buscando la vacuna para el COVID y ese tipo de cosas. Entonces necesitamos, soy convencido, y cuando tú hablas incluso de políticos, de empresarios, por eso te decía que lo que estoy en la de Piura se apunta a eso, que es el PAD del Opus Dei, aquí está en Lima, apunta a concientizar y tener en cuenta cuáles son estos valores que deben de mover, por ejemplo, la economía en un país. ¿No? Que tú seas ingeniero, eres biotecnólogo, me parece, ¿verdad? Que eso no es malo. Que es más, que sea más exigente el campo que tengas que hacer tu maestría y doctorado, yo los he hecho. Pero la humildad, eso no tendría por qué contradecir. Pero ya, el que contradiga es porque yo quiero que lo contradiga. Pero soy yo. No es culpa del estudio en sí mismo. ¿Me dejo entender? Entonces, esta actitud de soberbia, de alucinarme lo máximo, va a ser tanto en el estudio como en cualquier otra área de mi vida. Porque es una actitud que yo tengo, que me alucino lo máximo, que me creo la Coca-Cola en el desierto. Yo sé que algún defecto tengo, yo sé que es muy difícil que ustedes crean que tengo defectos, pero tengo, ¿no? Por allí habrá alguno, ¿no? Pero que yo sé que, por ejemplo, causo envidia en los demás porque tengo tantas cosas. ¿Me dejo entender? Entonces, por allí apunta la cosa. Que tengas que estudiar y que tengas que mejorar, eso no es malo. Cuando en ética se habla de la motivación externa, la motivación interna y la motivación trascendente, ¿no? Esto entra dentro de una motivación interna. Ahí veo la cara de Diego que me mira con sus ojazos ahí, y digo, ¿de dónde que está hablando, hermano? Oye, estudien pues. Estudien. ¿Qué hacen ahí chismoseando? Estudien, hagan su maestría, pero hagan una maestría en un lugar que les dé valor a su ser cristiano, a su ser creyente. Lo que les decía, que el valor del éxito, la empresa en la que tú quieras embarcarte, la que tú quieras hacer, no se debe de medir en cuánto dinero he ganado simplemente, porque eso es una motivación externa nada más, es una motivación material, pero ¿dónde queda la motivación interna? ¿Dónde queda la motivación trascendente? Y de eso hablamos en ética. ¿Me dejo entender? Entonces, por allí va la cosa. No sé si te respondí, Paulo. Sí, hermano, gracias. Hello. Gracias. Claro. Gracias. Ya. Muy bien, jóvenes, ya me voy porque si no la cuenta va a subir al Jufra
Al hermano Jaime y después le paso. ¿A quién le doy mi número de cuenta, por favor? ¿Al hermano Jaime o a los hermanos mayores? Mi cuenta en dólares, obviamente. ¿Ah?